Dicen que el oro tiene un brillo hipnótico, capaz de nublar la mente y endurecer el corazón. Pero, ¿y si te dijera que hay riquezas que no solo pueden cambiar tu vida, sino también condenarla? Bienvenidos a una nueva cita en donde nos sumergimos en la fábula de El oro maldito, una historia de ambición desmedida, giros inesperados y una lección que pocos quieren aprender. Antes de continuar, si te gustan este tipo de historias llenas de enseñanzas y reflexiones, asegúrate de suscribirte al canal. Ahora sí, acompáñame a descubrir el destino de el hombre que perseguía la riqueza. Había una vez un hombre llamado Gregorio, un comerciante cuyo mayor sueño era acumular riquezas sin límites. No le interesaba la amistad, ni la familia, ni la felicidad. Solo el tintineo del oro en su bolsa. Creía que el dinero era la clave de la libertad absoluta, y que mientras más tuviera, más poder tendría sobre el mundo. Pero Gregorio no quería ser cualquier rico. No, él aspiraba a ser el más adinerado de todos. Veía a los comerciantes comunes como mediocres, conformistas que se conformaban con poco, mientras que él quería gobernar con su riqueza. Una noche, mientras bebía solo en su enorme mansión, un viejo viajero llegó hasta su puerta. Sus ropas eran humildes, pero su mirada era sabia. Le contó a Gregorio sobre un lugar mítico donde había un tesoro tan grande que haría palidecer a los reyes. Oro infinito. Gregorio sintió que su destino había sido sellado. Era su oportunidad. Su mente empezó a imaginar los palacios que construiría, las tierras que compraría y cómo el mundo entero conocería su nombre. Sin pensarlo dos veces, comenzó a preparar su viaje. No le importó abandonar su hogar ni dejar atrás su negocio. La promesa de oro sin límites era lo único que ocupaba su mente. No necesitaba despedirse de nadie, pues, en su lógica, pronto tendría tanto poder que todos lo buscarían. Con una sonrisa de ambición grabada en el rostro, partió hacia su destino, sin sospechar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Al amanecer, Gregorio partió sin despedirse de nadie. ¿Para qué? Pronto sería tan rico que las despedidas serían irrelevantes. En su mente, la riqueza lo haría inmortal, intocable, y cuando volviera, todos se inclinarían ante él. Su viaje comenzó con un entusiasmo inquebrantable. Cada paso lo acercaba más a su destino soñado, y cada día que pasaba, su avaricia se inflamaba más. En su mente, ya podía sentir las monedas resbalando entre sus dedos, las miradas de admiración de quienes alguna vez lo subestimaron. No importaban los sacrificios ni el dolor en sus pies. Todo valdría la pena cuando finalmente se convirtiera en el hombre más rico que el mundo hubiera conocido. En su mente, la riqueza lo haría inmortal, intocable, y cuando volviera, todos se inclinarían ante él. El camino era traicionero, lleno de pantanos, montañas y desiertos. La lluvia lo empapó hasta los huesos. El sol abrasador lo dejó al borde del delirio. Y los caminos intransitables pusieron a prueba su resistencia. Pero a cada obstáculo, Gregorio solo repetía: «Vale la pena. Seré el hombre que perseguía la riqueza y la conseguiré». Durante semanas enfrentó el hambre y el agotamiento. Su cuerpo se debilitaba, pero su determinación nunca flaqueó. Atravesó pueblos donde los ancianos le advertían que la verdadera riqueza no estaba en el oro, sino en la vida misma. Él se reía. Pobres ilusos, claro que dirían eso. No tenían nada. Finalmente,
Llegó. Su cuerpo estaba exhausto, cubierto de polvo y cicatrices, pero su mirada ardía con la obsesión de un hombre que ha apostado todo a una sola carta. Frente a él se extendía un valle dorado, y en su centro un río de oro líquido. La vista era tan deslumbrante que tuvo que frotarse los ojos para asegurarse de que no era un espejismo. Gregorio cayó de rodillas. Su corazón latía con furia. Era real. El viajero no le había mentido. Ahora solo debía tomar lo que le pertenecía. ¿O no? Gregorio se lanzó al río con una euforia desmedida. Se bañó en oro, lo bebió, lo guardó en bolsas. Rápidamente llenó baúl tras baúl, pero algo extraño pasaba. Cada moneda que tocaba se pegaba a su piel, primero en las manos, luego en los brazos. El oro, su amado oro, comenzaban a envolverlo como una segunda piel. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Al principio pensó que era solo su imaginación, pero cuando intentó soltar las monedas y vio que sus dedos ya no podían separarse, la realidad lo golpeó como un rayo. El oro lo estaba atrapando. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en la desesperación. Su piel comenzó a endurecerse. Su carne se volvía rígida y fría como el metal. Quiso correr, pero sus piernas pesaban toneladas. Cada movimiento hacía que el oro se expandiera más por su cuerpo, cubriéndolo poco a poco hasta convertirlo en una estatua viviente. Trató de soltarse, de arrancárselo, pero cuanto más luchaba, más se adhería. El hombre que perseguía la riqueza se convertía en su prisionero. De pronto, escuchó una voz. Tanto deseaste el oro que ahora será parte de ti, para siempre. Era el viajero, que lo observaba con tristeza desde la orilla. Gregorio había sido cegado por la codicia y ahora pagaría el precio. Sus ojos suplicaban ayuda, pero el viajero solo suspiró y se alejó, dejando a Gregorio solo con su desgracia. El oro, que tanto había anhelado, ahora era su peor condena. Los días pasaron, y Gregorio descubrió que su maldición era peor de lo que imaginaba. No podía comer, ni dormir, ni disfrutar su riqueza. Era un hombre dorado, una estatua viviente de su propia avaricia. Al principio intentó convencerse de que todo estaba bien. «Soy el hombre más rico del mundo», se repetía, intentando ignorar la terrible realidad. Pero la verdad era innegable. Su cuerpo ya no le pertenecía. Cada uno de sus movimientos estaba limitado por el peso del oro. Caminar se convirtió en un esfuerzo titánico. Intentó pedir ayuda, pero su voz se volvió hueca, resonando como un eco metálico dentro de su pecho. Viajó de pueblo en pueblo, buscando a alguien que pudiera liberarlo, pero todos lo miraban con horror. ¿Quién querría acercarse a un ser que parecía más una estatua maldita que un hombre de carne y hueso? En las noches, contemplaba su reflejo en las aguas del río, viendo con desesperación cómo su rostro humano se había desvanecido bajo la gruesa capa dorada. Recordaba la sensación de la brisa en su piel, el calor del sol, el simple placer de reír. Todo eso se había ido. Irónicamente, el hombre que perseguía la riqueza ahora lo tenía todo, pero había perdido lo más importante. Su oro, su mayor ambición, se había convertido en su jaula eterna. Pasaron los años y Gregorio vagó por el mundo, una sombra dorada en busca de redención. Caminaba por los pueblos, observando desde lejos a las familias compartir comidas, a los niños jugar, a los ancianos contar historias bajo la sombra de los árboles. Se dio cuenta de que el tiempo había pasado sin que él pudiera disfrutar de nada de eso. Había acumulado oro,
pero había perdido la vida. Cada noche, sentado en soledad, se preguntaba si realmente había valido la pena. Su riqueza era su condena, y cada paso que daba era un recordatorio de su avaricia. Se detuvo en un mercado donde una madre compraba pan para su hijo con las pocas monedas que tenía. Gregorio quiso ayudar, pero cuando intentó tocar el pan, este se convirtió en oro y se desmoronó en polvo. El niño lloró y la madre lo miró con miedo. Ya no era un hombre, era un monstruo hecho de oro. Finalmente, llegó a un monasterio en lo alto de una colina, donde los monjes lo acogieron con compasión. No lo vieron como un monstruo, sino como un alma perdida. Allí, por primera vez en años, alguien le ofreció ayuda sin pedir nada a cambio. Solo el que da todo lo que tiene puede ser libre. Gregorio se aferró a esas palabras con desesperación. Con enorme esfuerzo, comenzó a regalar su oro, una moneda a la vez. Al principio el proceso fue doloroso. Sentía que cada moneda arrancada le quitaba un pedazo de sí mismo, pero con cada entrega, su cuerpo se aligeraba, hasta que un día, al dar su última moneda, volvió a ser un hombre de carne y hueso. Sus manos volvieron a ser suaves, su piel recuperó su calor. Cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. Había perdido todo su oro, pero por primera vez en su vida se sintió verdaderamente libre. Despojado de su oro, Gregorio finalmente comprendió. La riqueza no estaba en lo que acumulamos, sino en lo que damos. Ser rico no es poseer más, sino necesitar menos. Los primeros días sin su oro fueron extraños. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligero. No tenía nada, pero tampoco sentía el peso de la avaricia sobre sus hombros. Su piel, ahora cálida y humana, le recordaba lo que significaba ser libre. Observó a los monjes trabajar con sencillez, cultivando la tierra, compartiendo el pan y ayudando a los viajeros que llegaban en busca de refugio. Por primera vez en su vida, Gregorio sintió gratitud, no por lo que poseía, sino por lo que podía hacer por los demás. Decidió quedarse en el monasterio, ayudando a otros a no cometer su mismo error. Se convirtió en un guía para los comerciantes ambiciosos que llegaban con el mismo brillo en los ojos que él había tenido alguna vez. Con paciencia, les contaba su historia, esperando que al menos uno de ellos comprendiera antes de que fuera demasiado tarde. Poco a poco, Gregorio se dio cuenta de que su verdadera fortuna no estaba en el oro que perdió, sino en la sabiduría que ganó. Descubrió que la verdadera riqueza era la paz, el equilibrio y la capacidad de compartir sin esperar nada a cambio. Moraleja del oro maldito. La historia de Gregorio es un reflejo de nuestra realidad. ¿Cuántas veces perseguimos riquezas sin darnos cuenta de que podrían ser nuestra prisión? El dinero es un medio, no un fin. Si no sabemos cómo manejarlo, podría ser la peor de las maldiciones. Gregorio creía que la riqueza le daría todo lo que necesitaba, pero en su obsesión perdió lo más valioso, su humanidad. La avaricia lo convirtió en un prisionero de su propio deseo, y solo cuando aprendió a desprenderse de su codicia, pudo ser verdaderamente libre. Es fácil pensar que seremos felices cuando tengamos más dinero, cuando logremos más éxito, cuando acumulemos más bienes. Pero, ¿qué pasa si al final descubrimos que el verdadero tesoro nunca estuvo en lo material, sino en las experiencias, en las conexiones humanas y en la paz interior? Gregorio nos enseña que la mayor fortuna no se guarda en bóvedas ni en cofres, sino en la forma en que vivimos nuestra vida. La generosidad, el equilibrio y la gratitud
son las monedas más valiosas que existen, porque, al final, ¿de qué sirve todo el oro del mundo si no puedes disfrutarlo? Despojado de su oro, Gregorio finalmente comprendió. La riqueza no estaba en lo que acumulamos, sino en lo que damos. Ser rico no es poseer más, sino necesitar menos. Poco a poco, Gregorio se dio cuenta de que su verdadera fortuna no estaba en el oro que perdió, sino en la sabiduría que ganó. Descubrió que la verdadera riqueza era la paz, el equilibrio y la capacidad de compartir sin esperar nada a cambio. Moraleja del oro maldito. La historia de Gregorio es un reflejo de nuestra realidad. ¿Cuántas veces perseguimos riquezas sin darnos cuenta de que podrían ser nuestra prisión? El dinero es un medio, no un fin. Si no sabemos cómo manejarlo, podría ser la peor de las maldiciones. Gregorio creía que la riqueza le daría todo lo que necesitaba, pero en su obsesión perdió lo más valioso, su humanidad. La avaricia lo convirtió en un prisionero de su propio deseo, y solo cuando aprendió a desprenderse de su codicia, pudo ser verdaderamente libre. Es fácil pensar que seremos felices cuando tengamos más dinero, cuando logremos más éxito, cuando acumulemos más bienes. Pero, ¿qué pasa si al final descubrimos que el verdadero tesoro nunca estuvo en lo material, sino en las experiencias, en las conexiones humanas y en la paz interior? Gregorio nos enseña que la mayor fortuna no se guarda en bóvedas ni en cofres, sino en la forma en que vivimos nuestra vida. La generosidad, el equilibrio y la gratitud son las monedas más valiosas que existen, porque, al final, ¿de qué sirve todo el oro del mundo si no puedes disfrutarlo? Despojado de su oro, Gregorio finalmente comprendió. La riqueza no estaba en lo que acumulamos, sino en lo que damos. Ser rico no es poseer más, sino necesitar menos. Despojado de su oro, Gregorio finalmente comprendió. La riqueza no estaba en lo que acumulamos, sino en lo que damos. Ser rico no es poseer más, sino necesitar menos. Los primeros días sin su oro fueron extraños. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligero. No tenía nada, pero tampoco sentía el peso de la avaricia sobre sus hombros. Su piel, ahora cálida y humana, le recordaba lo que significaba ser libre. Observó a los monjes trabajar con sencillez, cultivando la tierra, compartiendo el pan y ayudando a los viajeros que llegaban en busca de refugio. Por primera vez en su vida, Gregorio sintió gratitud. No por lo que poseía, sino por lo que podía hacer por los demás. Decidió quedarse en el monasterio, ayudando a otros a no cometer su mismo error. Se convirtió en un guía para los comerciantes ambiciosos que llegaban con el mismo brillo en los ojos que él había tenido alguna vez. Con paciencia, les contaba su historia, esperando que al menos uno de ellos comprendiera antes de que fuera demasiado tarde. Poco a poco, Gregorio se dio cuenta de que su verdadera fortuna no estaba en el oro que perdió, sino en la sabiduría que ganó. Descubrió que la verdadera riqueza era la paz, el equilibrio y la capacidad de compartir sin esperar nada a cambio. Moraleja de la fábula del oro maldito. La historia de Gregorio es un reflejo de nuestra realidad. ¿Cuántas veces perseguimos riquezas sin darnos cuenta de que podrían ser nuestra prisión? El dinero es un medio, no un fin. Si no sabemos cómo manejarlo, podría ser la peor de las maldiciones. Gregorio creía que la riqueza le daría todo lo que necesitaba, pero en su obsesión perdió lo más valioso, su humanidad. La avaricia
lo convirtió en un prisionero de su propio deseo. Y solo cuando aprendió a desprenderse de su codicia, pudo ser verdaderamente libre. ¿Y tú? ¿Sigues persiguiendo la riqueza sin límites o has encontrado el verdadero oro en tu vida? Si esta historia te hizo reflexionar, te recomiendo que veas mi próximo video. Suscríbete y comparte este video para que más personas descubran la verdad detrás de la riqueza. Gracias y nos vemos en el próximo video.